días. ¿Cómo están ustedes? Pero ahí aparecieron las rosas y San Juan Diego las puso en su firma y se las llevó. Y están aquí ahora de visita por estos niños y niñas que están haciendo su primera reunión y por todos los que de alguna manera han colaborado para que esta fiesta se dé de la noche a la mañana, porque todavía hace una semana no sabíamos que iba a haber fiesta y ahora me sale que va a haber fiesta. Bueno, ahí vamos a ver. Empezamos con la función, con la celebración del Santo Sacrificio de la Misa, y le pedimos perdón a Dios nuestro Señor de todos nuestros pecados. Juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misericordia. Casa de David, no satisfechos con calzar a los hombres, ¿quieren calzar también a mi Dios? Pues bien, las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Señor. Siéntense, por favor. ¿Y entonces bien? ¿Sí? Ellos hicieron de Guadalupe. ¿Sí o no? ¿Sí? Dígame, Rosa, ¿por qué Columna sí se quedó allá? ¿Eh? Ahí está. Sí. Intentaron ser sacerdotes. Podemos decir nombres, como por ejemplo, ¿qué diría yo? El padre Samuel Montoya, el padre Sergio Melesio, el padre Uriel, el padre Toño, el padre Lupe, el padre Juan Mendoza y su hermano, ¿cómo se llama? Carlos. De celebrar de la